Rentar una casa o un departamento es en apariencia un acto común, cotidiano. Un trámite que se firma con prisa, movidos por la urgencia de tener un techo, por cambiar de aires o por dejar algo atrás. De lo que nadie te advierte es que al entrar en una propiedad rentada, no solo ocupas el espacio físico que alguien más dejó vacío, también heredas un pasado invisible, porque antes que tú, alguien más durmió en esa recámara, alguien lloró en esa cocina, discutió en esa sala, escondió cosas en ese closet, y no todas las presencias se van cuando entregas las llaves. Estas historias son sobre eso, lugares rentados, viviendas que han pasado por demasiadas manos, departamentos donde nadie se queda mucho tiempo, casas que parecen absorber la vida de quienes las habitan. Son espacios normales como el que habitas tú, con la diferencia de que algo se quedó ahí y no siempre quiere que te sientas en casa. Es hora, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Recién entré a trabajar a la empresa en donde estoy ahora. Todavía no conocía bien a nadie. Uno de mis compañeros, con el que empecé a llevarme un poco más, me dijo que él y su novia se iban a ir de vacaciones con unos amigos y que si quería unirme. Me explicó que no era plan de la oficina, era algo entre conocidos, pero igual me podía sumar porque había un espacio en la casa. Me insistió. Dijo que era buena oportunidad para conocer más gente, para desconectarme un fin de semana. Acepté. Éramos 14 en total, pero como yo era el más reciente en unirme al plan, dividieron la cooperación de la casa entre 13. Alquilaron una casa con alberca en Tequesquitengo. Algunos nos fuimos en autobús, otros llegaron en sus propios carros. Creo recordar que todo estuvo bien cuando llegamos. Prácticamente todas las caras me eran desconocidas, pero me integré rápido. Hubo suficiente comida, bebida, música para bailar. Varias veces salimos de la propiedad a un mini super a reabastecernos, y en todo ese tiempo nada indicó que fuera a ocurrir algo raro. La casa era amplia, de las que se rentan solo para pasar el fin de semana, con acabados sencillos, baldosas claras que reflejaban el sol, una sala muy abierta, cocina con barra de cemento pulido y habitaciones con ventiladores de techo que sonaban toda la noche. Afuera un patio con jardín mediano y una alberca más profunda de lo que parecía en fotos. Tenía todo lo necesario para pasarla bien con amigos. Estuvimos despiertos hasta tarde. Antes de dormir salimos a comer tacos a un puesto que nos recomendaron. De verdad que no me había divertido como ese día en mucho tiempo. Lo raro empezó al volver. Nos fuimos a dormir como a las 3 de la mañana. No había camas suficientes, pero la casa estaba llena de sillones que se convierten en cama, de tapetes gruesos y colchones inflables. Cupimos todos. Abrí los ojos como a las 9 de la mañana, creo. No lo supe por la luz porque no entraba. Todas las cortinas estaban cerradas, eran pesadas, gruesas, del tipo que no deja pasar ni un rayo de sol. Eso fue lo menos extraño. La casa entera estaba iluminada de luz roja.
Las luces que eran blancas la noche anterior ahora eran de un rojo profundo, agresivo, como de un cuarto de revelado. Yo me encontraba en el suelo, aunque juraría que me acosté a dormir en un sillón. Tal vez me dio calor, pensé, aunque el aire acondicionado seguía encendido, rugiendo bajito desde el techo. Me levanté tambaleando hacia la cocina, con un dolor de cabeza que parecía llegar desde el centro del cráneo, de esos que te indican que sí, que anoche te pasaste. Quería agua o refresco o lo que fuera, tenía la boca como de cartón. La cocina también estaba a oscuras. Encendí la luz y era roja. En las ventanas, en lugar de cortinas, alguien había pegado hojas de periódico. Eso no estaba así cuando llegamos. Me asomé a la tarja, había gasas ensangrentadas, 3, tal vez 4. A un lado, 3 botellas de vidrio de diferentes tamaños con un líquido oscuro adentro. No supe si era sangre, vino, pintura o algo peor. Me fui a buscar a otros, también estaban en el suelo, repartidos entre la sala y un recibidor. En el segundo piso igual. Todos desparramados como muñecos, las puertas abiertas y ellos ahí, dormidos, desmayados. Las luces de los focos de arriba también eran rojas. Cuando me cruzó por la mente que a lo mejor estábamos encerrados, que algo nos había pasado, corrí hacia una de las cortinas para abrirla. Estaba descalzo, así que resbalé con un charco tibio y caí al suelo. El charco y mi ropa olían a orines. Me levanté asqueado y con cuidado caminé hacia la ventana para abrir la cortina de golpe. La luz de afuera me dejó ciego por unos segundos. El contraste era violento, casi me hizo perder el equilibrio otra vez. Caminé por la casa, lento, con la mano en la cabeza, apretando las sienes. Poco a poco, otros empezaron a despertar. Me preguntaban si yo sabía qué había pasado. Les dije que no, que solo me había levantado primero. Corrimos las cortinas, levantamos latas, botellas, platos con restos de comida, colillas. Alguien barrió, pero el ambiente estaba espeso, nadie reía, nadie hacía bromas y entonces nos dimos cuenta de algo más. Había un grupo de 4 chicas que actuaban raro. Habían estado juntas todo el tiempo, hablaban entre ellas, nos miraban como si supieran algo que no estaban dispuestas a decir. Pregunté si alguien recordaba haberse bajado al suelo para dormir. Nadie, ni siquiera yo. Todos teníamos dolor de cabeza y pensábamos que era por el alcohol, pero uno de los asistentes no había tomado y despertó igual. No pudimos ponernos de acuerdo para el desayuno. La casa estaba dividida. Nosotros los que no sabíamos qué estaba pasando, y ellas. Una de ellas era la pareja de quien me invitó. Por ella supimos lo que ninguna había querido decir. Por la madrugada, mientras dormía, alguien atacó a una de las chicas. A la única que no amaneció en el suelo, sino en medio de la cama de la recámara principal. Ellas creían que alguno de nosotros había sido, y cómo culparlas de sospechar. Bastaba con mirar la casa, con recordar las luces rojas, las botellas, las gasas. Cualquier pregunta que hicieras estaba terrorífica.
¿Quién cambió los focos y por qué los puso rojos? Porque la alberca estaba teñida de un líquido rojizo. Porque había cruces casi invisibles talladas con cera en las paredes. Lo que pasó después fue de lo más inesperado. El grupo de las 4 encontró la manera de cerrar la casa con todo y ventanas. Se encerraron con nosotros adentro y pidieron que nadie saliera hasta discutir lo que le había pasado a ella. Me pareció justo. Por más que me la hubiera pasado bien esa noche, llevaba un solo día con estas personas, no las conocía, no conocía sus límites ni sus secretos. Durante 2 horas nadie supo qué hacer, nadie propuso nada, nadie dio una explicación. Imagínate los ánimos, desvelados, con dolor de cabeza, encerrados, sin haber probado ni una sola taza de café. Era casi el mediodía. Al final, una de ellas decidió marcarle al dueño de la casa. Le preguntaron si podía ayudarnos con las cámaras de seguridad, que nos diera acceso a las grabaciones. No sé exactamente qué le dijeron, pero el señor llegó rápido. Tocó la puerta sin rodeos y pidió hablar solo con ellas. Traía una tablet. Les mostró los videos disponibles, uno desde la entrada que apuntaba hacia la calle y otro sobre la alberca. Dentro de la casa no había cámaras. Después de verlos, volvieron a entrar, abrieron las puertas, nos pidieron disculpas. De verdad que no fueron de esas disculpas que se dicen por compromiso, sino de verdad. No me imagino qué pudieron ver, pero en su mirada había un miedo distinto. No parecía rabia ni enojo, era otra cosa, algo más serio. Nos dijeron que lo que había pasado con la chica había sido mucho más perturbador de lo que imaginaban. El dueño de la casa les pidió que nos fuéramos, que todos saliéramos de inmediato. Una de ellas intentó levantar las bolsas de basura y sacarlas a la calle, pero él le dijo que lo dejara así, que no quería vernos ni un minuto más en su propiedad. Fueron, sin exagerar, los minutos más tensos de mi vida. Sin saber qué había ocurrido, solo entendiendo que lo que fuera era oscuro, inaceptable y todavía se sentía en el ambiente. Me enteré de regreso a la ciudad. Mi compañero nos dijo lo que su novia le había contado sobre lo que se vio en los videos. La cámara de la entrada no mostraba nada. Nadie entró, nadie salió. Ningún vehículo, ningún extraño, pero con la cámara de la alberca fue diferente. Apareció encendida de pronto, la luz de vigilancia también se activó. El dueño juró que nunca revisaba esas imágenes, que solo estaban ahí porque en una ocasión alguien se había metido a la casa, un ladrón. Una ocasión que se parecía a la que teníamos entre manos, porque ahí ellas vieron que algo se metió a la propiedad. No se veía claramente la figura, pero el video tenía una interferencia muy sutil, como si algo pasara frente al lente, alterando el cuadro. Una forma apenas visible, tal vez una falla de la grabación, tal vez no. Lo que sí se veía era a la chica. Salió de la casa por su cuenta, caminó hasta la orilla de la alberca, miró el agua. Estuvo ahí inmóvil casi 2 minutos.
como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie y ella tratara de entender qué era. Y entonces algo salió. Lo poco que se alcanzaba a ver no era suficiente para armar una imagen completa. A simple vista parecía un hombre grande, fornido, desnudo, firme, imponente, pero a la vez aterrador. Cuando ellas trataron de fijar los ojos en la grabación, la figura se deshacía como si algo en la imagen no quisiera ser registrado del todo. Se distorsionaba. El contorno del cuerpo vibraba levemente como si estuviera mal enfocado. Los brazos eran más largos de lo normal. Terminaban cerca de las rodillas y se movían con una lentitud calculada, antinatural. El rostro era lo peor, una mueca congelada entre la risa y el grito. La boca estirada hacia los lados, los ojos profundos y hundidos, sin brillo, sin dirección clara. No parecía mirar a nadie, pero uno sentía que lo estaba viendo directamente. Una expresión sin emoción humana. No había cuernos, no había alas, pero claro se veía que era un demonio, con su sola presencia imposible de explicar. No puedo entrar en detalles, pero lo que ocurrió entre ellos dos durante los 9 minutos siguientes fue claramente consensuado. Ella no intentó escapar, no gritó, no pidió ayuda. De hecho, se movía al mismo ritmo que él. Abrazaba, apretaba, hacía ruidos agudos. En algún momento, ambos dejaron de moverse y la luz automática se apagó. Al minuto 12 se volvió a encender el reflector. Reportaron que ahí aparecimos nosotros. En realidad, todos los que hacíamos falta y que supuestamente nos habíamos ido a dormir. No nos veíamos como si estuviéramos conscientes, solo que salimos al patio, caminamos hasta la alberca, mirábamos el fondo donde flotaba ella. El agua ahora era de color rojo. Entre varios sacamos a la muchacha. Sus amigas la envolvieron con toallas y la ayudaron a entrar. 10 segundos después, la cámara se apagó. Fin de la grabación porque ya no hubo más movimiento. Me enteré luego por mi compañero, gracias a su novia, que la chica había quedado embarazada, pero a las 6 semanas perdió el producto. Así lo dijo ella, producto era la palabra que usó, porque eso no era un bebé. Dijo que depositó un coágulo enorme, que no tenía forma humana, que parecía una serpiente, una masa rojiza más alargada de lo normal, gelatinosa, que latía y que se movía sola. Mi papá es abogado. Trabajó con un cliente hace como 2 años por algo tan raro que hasta la fecha sigue sin explicarse del todo. Antes de comenzar, quiero aclarar que mi papá pidió permiso para contar esta historia. El cliente estuvo de acuerdo, pero puso una condición: que no dijéramos su nombre, y agregó que si a alguien más le ha pasado algo similar, le gustaría saberlo. Esta persona vive en Acapulco, tiene 2 casas. Una la heredó de sus papás y la otra la construyó en un terreno que compró en 2020.
El plan era simple: levantar una casa de vacaciones para rentarla los fines de semana y sacar un ingreso extra. Es una práctica común en la zona. Muchos viven de la renta de casas con alberca para turistas que solo buscan encerrarse a tomar el sol y olvidarse del mundo. La propiedad entró a la plataforma, una aplicación que conecta personas para rentar o reservar alojamientos temporales en todos lados. Se rentó un par de veces y entonces vino la primera llamada de atención. Le dijeron que los huéspedes habían reportado que una persona estuvo rondando la casa. Le dijeron literal que parecía tratarse del dueño. Al principio pensó que era un error, pero Airbnb le pidió pruebas para aclararlo. ¿Cómo demostrar que no era él? No alcanzó a responder el correo cuando ocurrió por segunda vez. Otros inquilinos dijeron lo mismo, que un hombre estuvo asomándose por las ventanas tratando de abrir la puerta. Ahora la plataforma lo penalizó. La tercera vez fue definitiva. Le dieron de baja el anuncio porque otros huéspedes volvieron a asegurar que un desconocido merodeaba la casa. Esta vez por el patio, escondiéndose tras las palmeras, jalando la chapa de la puerta, decidido a entrar. Uno de ellos alcanzó a tomar una foto y era él. Alguien muy parecido a él, el cliente de mi papá, asomado por la ventana. Realmente no se trataba de él. Así que un día decidió investigar para comprobar qué ocurría. Se apareció por la casa una tarde alrededor de las 6. Se quedó un buen rato en la camioneta, pero antes fue a prender las luces de la casa simulando que había alguien para ver quién aparecía. Estuvo mucho tiempo esperando. Al final decidió entrar a la casa para ir al baño antes de regresar a Acapulco, que le quedaba como a unos 40 minutos. Abrió y entró. Pasó al baño, se sirvió algo de tomar que los huéspedes pasados habían dejado en el refrigerador. Fue entonces que escuchó un ruido claro, pasos apretados sobre el techo. Se quedó inmóvil, el corazón le retumbaba en el pecho. Luego otro sonido, esta vez en el patio. Alguien o algo estaba ahí, escondiéndose tras una palmera, moviéndose de una a otra como si estuviera jugando. Llamó a la policía, cerró bien la puerta y decidió esperar junto a la camioneta, en la calle, con la llave en la mano y el teléfono apretado contra el pecho. A los pocos minutos, para su sorpresa, llegó la patrulla, pero antes de que alcanzara a explicar, antes de que pudiera indicarles la dirección de la casa, los oficiales lo tomaron de los brazos, lo pusieron contra la patrulla y lo esposaron. No alcanzó a decir ni una sola palabra. Intentó explicarlo, le dijo a los oficiales que era él quien había marcado para pedir ayuda, pero ellos respondieron que no, que el denunciante iba en otra patrulla, que lo llevaban atrás para levantar la denuncia. Pero ¿cómo era posible? El reporte coincidía al detalle, además de que la persona en la patrulla lo había identificado. La ropa que traía puesta, la complexión, la actitud, hasta la manera de andar. Cuando llegaron al Ministerio Público, en lugar de escucharle, lo revisaron, le retiraron el teléfono, cartera y llaves.
Pasó unas 3 horas en un separo frío, donde nadie le explicó nada. Al salir, un oficial solo alcanzó a decirle que podía irse, que la persona que lo denunció simplemente desapareció. Le entregaron el teléfono estrellado, la cartera vacía. Tuvo que tomar un taxi de regreso a la casa que rentaba para recoger la camioneta. Al llegar, lo primero que sintió fue un frío raro en el estómago al no ver su vehículo donde lo había dejado. Se le fue el alma al suelo porque si alguien la robó, tendría que haber sido la misma persona que estuvo en la casa. Sin teléfono para avisar a su familia ni reportar el robo, sin dinero para regresar. Pasó un buen rato antes de encontrar un taxi libre. Al llegar por fin a su casa, casi a las 4 de la mañana, la camioneta estaba ahí, estacionada donde debería. Nadie la forzó, nadie la rayó. Parecía que nunca se hubiera movido, lo cual era imposible. Alguien tuvo que haberla devuelto. Su esposa lo esperaba afuera, afectada, con un gesto raro en la cara. Cuando lo vio no mostró alivio, mostró miedo. Le preguntó qué pasaba, pero ella le devolvió la pregunta con la misma ansiedad. No podía responder. Él le iba a contar que lo detuvieron y toda la noche que pasó, pero ella parecía tener otra preocupación. Entraron juntos. En la mesa estaban sus hijos, la cuñada y alguien más. Alguien que casi era idéntico a él. No alcanzaron a reaccionar. Aquel desconocido los miró un segundo antes de lanzarse a la puerta. Al cruzarse con el cliente de mi papá, lo empujó tan fuerte que lo tiró al suelo, casi como si estuviera huyendo de algo. Salió corriendo al frente de la casa. El señor se levantó de inmediato, echó una mezcla de furia y terror y se fue a perseguirlo. Al llegar a la esquina, una camioneta desconocida lo levantó antes de darle alcance. Se perdió entre la oscuridad de la calle. Regresaron todos a la sala para intentar darle sentido a lo que acababa de ocurrir. El desconocido habló con ellos. Estuvo ahí aterrorizando a la familia toda la noche antes de que llegara el verdadero propietario. Al escucharle la voz, al verlo moverse, al notar detalles mínimos, la familia supo que no era él, pero se parecía tanto que no tenían manera de explicarlo. Parecía que había sufrido un golpe que lo cambió, o que era una versión equivocada de alguien que debería estar en otro lado. Se levantaron denuncias y demandas, pero nunca hubo pruebas concluyentes. Nadie logró encontrar a la persona que estuvo ahí. Nunca volvió a aparecerse. La casa estuvo desocupada por un tiempo, hasta que un día la prestaron a una prima para unas vacaciones. Ella y sus amigos dijeron que estuvo todo tranquilo, salvo por un detalle que la puso a ella y a toda la familia a pensar de nuevo en aquella noche. Una vez, al voltear hacia la ventana, alcanzaron a ver a una mujer asomada desde afuera. La describieron con los mismos rasgos de la esposa del cliente de mi papá. Se les hizo conocida, así que cuando salieron para saludarla, ya no estaba.
3. En 2015 tuve mi primer empleo. Fue en una tienda de abarrotes mientras seguía estudiando. Ayudaba a despachar, a llenar refrigeradores, vitrinas y estantes. Otras me quedaba afuera para cuidar que no entrara demasiada gente al mismo tiempo. Había una señora que iba a diario, vivía a la vuelta. Tenía dinero, pero era de trato sencillo. Rentaba un cuarto en un edificio al lado de la iglesia, aunque era dueña de un departamento grande en Lindavista. Eso lo supe por Diana, la hija de la dueña de la tienda, porque esa señora de la que te estoy hablando casi no se comunicaba. Se notaba retraída y reservada. Un día venía llegando a la tienda, pero antes de poner un pie adentro, se quedó parada mirando hacia un árbol. Lloraba, le temblaban las manos. Parecía que acababa de ocurrirle algo, pero cuando le preguntamos qué pasaba, solo bajó la mirada en silencio. Se alcanzaba a ver en ella una especie de terror, de esos que hacen que la persona quiera gritar pero no pueda. Nos dijo casi en un susurro que no se iban, que no querían irse. Diana le preguntó qué ocurría y ella alcanzó a responder que los inquilinos de su departamento no se iban. Diana, que es de esas personas entrometidas, le dijo que no se preocupara, que podía conseguir a un par de amigos para ir a sacar a esos desgraciados y solo pedirían un cartón de cerveza. Pareció la oferta de un barrio donde todos resuelven los conflictos a su manera. La señora, temblando, alcanzó a explicar que no era tan simple. Le rentó el departamento a una pareja de unos 27 a 32 años que al principio cumplían con la renta puntual. Nunca supo de qué trabajaban ni qué hacían para ganarse la vida. Ahora se arrepentía de no haber hecho un contrato formal, de no haberse involucrado con una agencia. Una noche, una persona desconocida la llamó para que fuera al departamento. No le dijeron qué pasaba, solo que era urgente. Al principio pensó que era una pelea de pareja o una fiesta que terminó mal, pero cuando llegó, la realidad la alcanzó de un golpe. Resulta que la inquilina sorprendió a su esposo con otra mujer. Se puso furiosa y sacó un arma. Según los vecinos, estuvo toda la tarde gritando que los iba a matar. Y aún así, nadie llamó a la policía. Nadie hizo nada hasta que a las 11 de la noche sonaron los disparos. Primero uno, un grito, otro, un largo silencio y al final un último disparo. Se llevaron los cuerpos esa misma noche. A la señora le tocó limpiar. Cuando entró al departamento después de que retiraron los cuerpos, encontró la sala convertida en un espectáculo grotesco. El sillón donde discutieron seguía marcado por salpicaduras oscuras que alcanzaron la pared. El suelo, antes brillante, ahora lucía opaco por un charco espeso que parecía haberse escurrido hacia la rendija de la puerta. Tuvo que ponerse guantes y llenar una cubeta con detergente para intentar borrar todas aquellas señales. Limpiar donde antes hubo vida, donde segundos antes hubo gritos, donde el último aliento quedó atrapado en el aire. El olor seguía ahí, aunque abriera todas las ventanas. No era un aroma claro, pero sí una mezcla de hierro, sudor y miedo que no desaparecía. Al principio pensó que bastaría con darle una pasada al suelo y cambiar unas sábanas, pero aquello era mucho más.
El líquido oscuro alcanzó los zócalos, manchó la madera, salpicó el techo. Parecía que la violencia había marcado cada rincón para que nadie pudiera olvidar. Nosotros escuchamos la historia en silencio, espantados, sin saber qué decir, hasta que ella agregó algo que no alcanzamos a procesar. No se quieren ir, siguen ahí. Diana, con una tranquilidad casi sobrenatural, preguntó: ¿se quedaron a penar? ¿Se les quedó atrapada el alma? Lo dijo como si estuviera segura de que la muerte violenta rompe reglas invisibles que todos deberíamos conocer. ¿Podemos ir a ver?, preguntó con una determinación que me puso la piel de gallina. Yo no podía imaginar para qué ir, pero ahí estuvimos luego de caminar unas 12 cuadras junto a la señora, casi en absoluto silencio. ¿Cuándo pasó?, preguntamos en el camino. Ya tiene rato, dijo ella. La señora nos llevó hasta unos edificios con acabados de lujo. Subimos unas escaleras y nos condujo hasta la puerta del departamento 202. Olía a palomitas recién hechas. El microondas estaba terminando de hacerlas. ¿Son ellos?, preguntó Diana. La casa estaba vacía, no podía haber nadie vivo. Aún así, antes de que alcanzara a responder, alguien pasó junto a nosotros. No como un viento frío, sino con todo el peso de un cuerpo. Se sintió el calor humano al pasar, un leve roce en la piel, la estela de un desodorante barato mezclado con sudor y perfume viejo. Se sintió tan cerca que casi perdí el aliento. Aquella figura se trataba de un hombre que nos ignoró. Solo salió de una recámara. Lo vimos 1 o 2 segundos y se encerró tras de una segunda puerta. Diana, siempre valiente, caminó al baño, tocó por costumbre y abrió de un tirón. No había nadie. Me quedé ahí parado, incapaz de entender si era un espectro, un recuerdo atrapado en la casa, o simplemente algo que no debería habitar entre nosotros. Diana se persignó al escuchar toda la historia. Se quedó en silencio un segundo y después hizo una recomendación: que le dijeran a Juana, que ella seguramente podría ayudar. Juana era una señora que vivía cerca de la tienda y hacía limpias, ayudaba a la gente con cosas que nadie más podía arreglar. La misma dueña del departamento la conocía. De hecho, ya la había llevado una vez para intentar purificar el lugar, pero no terminó bien. La señora nos contó que Juana entró al departamento una mañana, decidida a enfrentarse a lo que estuviera ahí. Entró a la recámara mientras ella esperaba en la sala. Al principio solo se escuchaban rezos en voz baja, pero a los pocos minutos vino un grito que estremeció todo el departamento. Juana salió de la recámara desgreñada, con el rostro desencajado y la blusa rasgada. No alcanzó a decir palabra, solo levantó la mano para indicar que no iba a continuar, y se marchó casi arrastrando los pies. La dueña nos invitó a entrar a dicha recámara. Lo primero que notamos fue una salpicadura negra en el techo junto a la lámpara, que seguramente la señora olvidó de limpiar. Al pie de la cama había un mechón de cabello, un puñado oscuro y enredado que no era de ella. «No creo que podamos ayudarle», dijo Diana al escucharlo. «Yo lo sé», respondió la señora con la voz apagada, «pero no quise decirlo antes».
Nos íbamos cuando desde la otra recámara escuchamos una carcajada. No era humana, ni de mujer, ni de hombre. Era un sonido raro que retumbó en las paredes. Luego una música antigua comenzó a sonar, primero bajita y después tan fuerte que vibraron los vidrios. Nos apresuramos a salir. La señora se quedó ahí en las escaleras con la cabeza agachada. Nos despedimos y alcanzamos a decirle que si encontrábamos algo o conocíamos a alguien, regresaríamos. Pasaron días completos sin saber de ella. Diana lo platicó con una amiga del gimnasio, que la puso en contacto con un conocido cubano que ayudaba con cosas similares. Intentamos ir a buscar a la señora para darle la noticia. Le grité desde la calle para no ir preguntando puerta por puerta en la vecindad. Al final, un vecino que se hartó de mis gritos dijo que podía subir al segundo piso, al departamento 23, y me aventó la llave. Toqué durante casi 20 minutos, pero nadie respondió. Se lo conté a Diana al regresar. Le pareció raro, especialmente porque la señora llevaba días sin ir a la tienda. Pasaron otros 3 días antes de que volviéramos a intentar. Ahora, con más preocupación, decidimos ir a revisar el departamento de Lindavista. Nos atrevimos a subir y golpear la puerta, pero nadie respondió. Una vecina que pasaba por ahí nos detuvo y nos dijo que en ese lugar no vivía nadie. Nos alcanzó a decir que podía darnos el teléfono de la dueña si estábamos interesados en el departamento, pero un consejo era que no perdiéramos el tiempo buscándola. Nos advirtió que ahí en ese departamento ocurrió algo horrible, que nadie habita esa propiedad, pero que todas las noches parece que hay alguien adentro. Se escuchan cosas que no deberían escucharse. Busquen otro lugar para rentar. Pensó que estábamos interesados en el departamento. Nos retiramos en silencio. Al irnos, Diana volteó a ver la ventana. No me dijo nada en ese momento, pero después me confesó que alcanzó a ver a la señora asomada por la ventana, mirándonos para después desaparecer nuevamente en la oscuridad.